Bien, vamos a compartir con la siguiente ponencia unos conocimientos existentes sobre la fiebre hemorrágica venezolana, que es una enfermedad zoonótica que afecta a los pobladores del campo de los llanos centro-occidentales, es decir, de los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico y Apure. Al respecto, estos conocimientos ya fueron compartidos con los integrantes de 3 ámbitos a nivel del país, es decir, a nivel de Venezuela. Los integrantes de esos ámbitos son el ámbito académico, el ámbito educativo y el ámbito cultural de Venezuela. El trabajo se titula Difusión del conocimiento de la fiebre hemorrágica venezolana, la hemorrágica en los ámbitos académico, profesional y cultural del país. La fiebre hemorrágica venezolana es una dolencia febril caracterizada por ser transmitida de roedores al hombre, y esa está presente en los llanos venezolanos, específicamente en los llanos centro-occidentales. Como se sabe, es una dolencia febril de nueva data que comenzó aproximadamente hace 29 años. La enfermedad es causada por un virus del género arenavirus denominado por la ciencia venezolana virus guanarito. Y el roedor reservorio del virus es el Zygodontomys verrucaudus como reservorio principal. La enfermedad está presente en la casa campesina y los campesinos o pobladores rurales de estas áreas geográficas carecen del conocimiento sobre esta enfermedad. Los objetivos del estudio son, en primer término, colectivizar el conocimiento de la fiebre hemorrágica venezolana en los ámbitos académicos, profesional y cultural del país. Los objetivos específicos están determinados de la siguiente manera. En primer término, difundir el conocimiento de la fiebre hemorrágica venezolana a los integrantes de estos sectores, como son el académico, profesional y cultural del país, a través de una serie de eventos científicos que se realizaron oportunamente en diferentes estados y en diferentes espacios. Como segundo objetivo se tiene instruir a los integrantes de estos ámbitos de manera de prevenir la enfermedad. En tercer orden tenemos favorecer la adopción del conocimiento de la fiebre hemorrágica por estos integrantes de estos sectores. Y como último tenemos inducir la valoración del conocimiento de la fiebre hemorrágica venezolana por los integrantes de estos ámbitos en los estados intervenidos. En cuanto a los antecedentes investigativos, se tienen los siguientes. ASNES 2012 plantea que para los efectos de prevención de la enfermedad debe crearse una vacuna con los fines de erradicarla o controlarla. Utrera y Duno plantean en un estudio realizado que es necesario hacer un adiestramiento de las comunidades en educación ambiental, formar e informar para evitar el contacto hombre-roedor. Vázquez y otros recomiendan informar y capacitar a las comunidades rurales de las zonas de riesgo y zonas endémicas. En cuanto a las consideraciones teóricas, tenemos la siguiente. Pascuales, citado por Carlos, manifiesta que la difusión es el envío de mensajes en códigos elaborados y en lenguaje universalmente comprensible a la totalidad de un universo que está atento a oírla. Palermo manifiesta que la comunicación es un medio que facilita la difusión, que es
la médula propia de este trabajo, que es la difusión del conocimiento de la fiebre hemorrágica. Y la Organización Mundial de la Salud manifiesta que siempre existen factores de riesgo y que el factor de riesgo es un elemento que aumenta la probabilidad del individuo de sufrir la enfermedad. En este caso, el factor de riesgo estaría determinado por la presencia de los pobladores en el área donde está presente la enfermedad. También pudiera presentarse el caso de los visitantes de otros estados del país que se acerquen o visiten el área endémica de la fiebre. En cuanto a la metodología del estudio, tenemos que el tipo de estudio es de tipos interaccionismo simbólico, dado que el significado de los saberes se da en la interrelación investigador-investigador. El diseño de la investigación fue un diseño de campo, dado que los datos se tomaron directamente donde está presente el problema de la fiebre hemorrágica, es decir, en los llanos venezolanos, específicamente en el área rural. En cuanto al contexto de la investigación, estuvo conformado por la Cinemateca de Barinas, ambiente de clase del Instituto de Mejoramiento Profesional, salones del Hotel Gran Meliá Caracas, auditorium de Fundacea, entre otros. Informantes claves. En este caso, las personas representantes de los ámbitos académico, cultural y profesional constituyeron los informantes claves que fueron seleccionados, cada uno en el momento que asistían a los diferentes eventos de orden científico. Técnica de captación de datos de campo y estrategia de comunicación del conocimiento. En cuanto a las técnicas, tenemos que en primer término se empleó la técnica de la pregunta, en segundo término la técnica de la respuesta, y como estrategia se hizo uso de la ponencia como una estrategia, del cartel como una estrategia de presentación de los saberes o conocimientos, y una jornada formativa que permitió hacerle llegar el conocimiento a los diferentes asistentes a la misma. En cuanto a los instrumentos de investigación empleados, se tienen los siguientes. Primeramente, una ficha de preguntas y una agenda de campo. En la ficha de preguntas, como valga el término, se registraron las preguntas que hicieron a los asistentes a los diferentes eventos, y en la agenda de campo se tomaron notas de las diferentes inquietudes y interrogantes extras que hacían los asistentes a los eventos. Entre las técnicas de procesamiento de datos se tuvieron las siguientes. Se hizo una codificación de los datos, se hizo una categorización de los mismos, y se procedió a la teorización. Es decir, este proceso de teorización fue el proceso que permitió la generación de los diferentes conocimientos derivados del trabajo desarrollado. En cuanto a los resultados del estudio, se obtuvieron lo siguiente. ¿Qué es la fiebre hemorrágica? La fiebre hemorrágica venezolana es una enfermedad zoonótica presente en los llanos venezolanos, específicamente en los estados centro-occidentales: Portuguesa, Guárico, Cojedes, Apure y Barinas. Es una enfermedad que causa dolor de cabeza, hemorragia masiva, disminución de plaquetas, y afecta específicamente al poblador del campo. En cuanto a los medios de infección de las personas, existen los siguientes. Las personas al tener contacto con las heces, orinas y saliva, por esa vía adquieren el virus, que es suspendido al aire y lo incorporan vía fosas nasales. En cuanto a los signos y síntomas de la fiebre, se tiene que presentan derrame, presentan dolor de cabeza, presentan vómito y pérdida del apetito y mucho dolor en las articulaciones. En cuanto a los reservorios,
del virus tenemos los siguientes roedores. En primer término tenemos el ratón de la caña de azúcar, el Zygotomi brevicaudus como reservorio principal, en el cual se aloja el virus y causa una epidemia intensiva que a la larga lo elimina el roedor, y eso conlleva a que el roedor disperse el virus por los diferentes espacios donde él pasa. Como segundo reservorio tenemos el ratón algodonero, el Sigmodon altoni. Este es un roedor transitorio o un huésped terminal. Igualmente este es un huésped terminal y es el ratón mochilero denominado Heteromnium anomalus. Seguido tenemos el ratón arrocero, que se denomina Oryzomys fulvescens. Igualmente tenemos a la rata arrocera Orochilo brasilensis, y seguido tenemos al ratón casiragua, el Porcellus guaray. Seguido tenemos a la rata arrocera arbórea amarilla, el Oecomis speciosus. Continúa la rata arbórea amarilla del arroz, el Oecomis flavicans. Y como roedores de hábitat doméstica y peridoméstica tenemos a la rata negra, Ratus ratus, y al ratón casero, el Mus musculus. Estos dos últimos roedores tienen la particularidad de vivir en el ámbito doméstico y peridoméstico, por lo cual son especies de sumo cuidado, porque pueden contribuir en algún momento a generar epidemias de la fiebre a nivel de centros urbanos. También se tiene como a los marsupiales como reservorios potenciales. Entre estos tenemos al churro o rabí pelado, denominado Didelphis marsupialis, y a la comadreja Marmosa robinsonia. Estos dos marsupiales se tienen como reservorios potenciales por tres razones. La primera razón es que son de hábito nocturno. Segunda razón, comparten hábitos comunes con los roedores. Y tercera razón es que ambas especies incorporan en su dieta alimentaria roedores. Como otro resultado tenemos solicitud de atención médica. La persona afectada por la fiebre hemorrágica debe acudir de inmediato a solicitar atención médica al centro de salud más cercano a su domicilio. En cuanto al hábitat de los ratones, los ratones habitan en cachivaches cercanos a las casas, en cuevas y madrigueras existentes en la casa y en áreas enmontadas cercanas a las casas y en el espacio de árboles caídos. Estados del país donde existe la fiebre hemorrágica venezolana. Los estados donde existe la fiebre hemorrágica son Barinas, Apure, Portuguesa, Cojedes y Guárico, es decir, los estados centro-occidentales de Venezuela. La transmisión de la fiebre por ratones urbanos. Hasta ahora se tiene conocimiento que los roedores urbanos no son reservorios, por lo tanto no transmiten la fiebre hemorrágica, haciendo la excepción del Ratus ratus y el ratón casero, del cual les hablé con anterioridad. En cuanto a la puerta de entrada del virus guanarito a la persona, es por la vía de las fosas nasales, el cual es suspendido en el aire, es incorporado por la vía respiratoria, y de esa manera la persona adquiere la enfermedad. En cuanto al tratamiento médico aplicado, hasta ahora se tiene que la persona enferma solo se le aplican correctivos de líquidos y transfusiones sanguíneas para lograr sobrellevarlo hasta tanto el organismo desarrolle su autodefensa. Actualmente se está aplicando un tratamiento denominado, una droga denominada ribavirina, a los pacientes que sufren la enfermedad en el Hospital Miguel Orá de Guanare.
En cuanto a las conclusiones del estudio, tenemos la siguiente. La fiebre hemorrágica es una enfermedad zoonótica nueva transmitida por ratones, por roedores al ser humano, causada por el virus guanarito y genera toda esta serie de síntomas como lo siguiente: eleva por encima de los 40 grados centígrados la temperatura corporal, genera dolores de garganta, dolor de cabeza, dolores en articulaciones, entre otros, a las personas que habitan o visitan a los estados endémicos de Venezuela, como son Guárico, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesas y Barinas. En cuanto a los fluidos corporales de los ratones, las heces, orinas, las secciones como saliva, la sangre añadida a la dieta, así como el polvo aerosol, son los medios conductivos del virus por los cuales las personas logran infectarse de la enfermedad. Los roedores reservorios del virus guanarito son el Heteromnium normalus, Simodo gardoni, Oryzomys fulvensis, Poichemes guarayo, Orchilus brasilensis, Oecomes flavicans, Oecomes especioso, el Ratus ratus y el musmúculo como ratón doméstico. Las personas afectadas por la fiebre hemorrágica reciben la atención médica correspondiente en los centros de salud rural y hospitales universitarios de la región, en los cuales unos se recuperan y otros mueren. Seguido, los hábitats de los ratones son los diversos espacios que coexisten a nivel del campo y en ambientes doméstico y peridoméstico y en las áreas internas de las casas de campo. Los estados del país caracterizados como zona endémica son los llanos centro-occidentales, conformados por los estados Apure, Barinas, Portuguesas, Cojedes, Guárico y Barinas. Los ratones urbanos no transmiten la fiebre hemorrágica venezolana a las personas que hacen vida en la ciudad por reunir la particularidad de no ser reservorios del virus. La vía estimada de infección con el virus guanarito a la persona es por la vía permucaceae, es decir, vía inhalatoria a través de las fosas nasales. Al paciente afectado por la fiebre hemorrágica le es aplicado un tratamiento correctivo con líquidos, electrolitos, expansores hepáticos, derivados sanguíneos y como tratamiento de cuidado reciente la administración de la droga ribavirina. La difusión del conocimiento de la fiebre hemorrágica fue colectivizado a 12.637 personas de los ámbitos académicos, profesionales y culturales del país, que asistieron a 33 eventos realizados durante los 12 años de la investigación. Es todo. Gracias por la atención prestada